Estaba conduciendo con mi amiga Sara por un pequeño pueblo en México mientras el sol se ponía. Notamos que a pesar de que la oscuridad se acercaba, no había ninguna luz encendida en ninguna de las casas. Era inquietante, especialmente para una tarde de verano alrededor de las 9 p.m. Nos reímos nerviosamente, preguntándonos si todo el mundo en el pueblo se iba a dormir temprano. Nuestro destino era una cabaña de alquiler de unos 100 años de antigüedad, ubicada en una carretera que serpenteaba entre algunas fincas. Para cuando llegamos estaba casi completamente oscuro, rodeado de árboles en la base de un acantilado de piedra. Usamos un candado de combinación para abrir la puerta y descargamos nuestro auto, con la intención de encender un fuego en la estufa de leña. Pero cuando intenté hacer unos leños, descubrí que el mango del hacha estaba roto. Nos conformamos con mover algo de leña al porche. Después de usar el baño del camping al otro lado de la carretera, regresamos sintiéndonos cansadas y nerviosas. El camping estaba casi vacío, excepto por un sitio de RV ocupado. De vuelta en la cabaña, echamos el cerrojo para pasar la noche, nos metimos en nuestros sacos de dormir y nos quedamos dormidas. Me desperté con Sara susurrando, diciendo que escuchaba a alguien afuera. Pensé que escuchaba ruidos, y a alguien intentando abrir las manijas de las puertas del auto. Luego, los ruidos aumentaron con un traqueteo alrededor de la cabaña. Sonaba como si alguien estuviera metiéndose con nuestras pertenencias. Estábamos demasiado asustadas para abrir la puerta principal y mirar, así que nos acurrucamos juntas esperando que pasara. Eventualmente nos volvimos a dormir. A la mañana siguiente salimos ansiosas para ver si algo estaba dañado. Para nuestra sorpresa, todo estaba intacto. El cobertizo de madera estaba cerrado con llave, y el contenedor estaba lleno de leña de abeto. A pesar de que la luz del día hacía las cosas menos aterradoras, estábamos inquietas. Pasamos el día explorando, pero al regresar a la cabaña nos sentíamos inquietas. Decidimos mantener las persianas con candado, temiendo lo que podría acechar afuera esa noche. Los ruidos regresaron más fuertes que antes. Nos reímos nerviosamente tratando de convencernos de que eran solo animales, pero cuando sonaba como si alguien intentara desbloquear el candado de la persiana, sabíamos que era más que eso. Pasamos otra noche inquieta y por la mañana empacamos rápidamente y nos fuimos. Nada afuera parecía perturbado, pero sabíamos que no volveríamos a esa pequeña cabaña embrujada. Mi esposa, Lara, y yo tuvimos suerte. Teníamos lo suficiente para tener una acogedora cabaña junto a las orillas de un lago aislado. Era nuestro pequeño paraíso apartado del ajetreo y el bullicio de la ciudad. Una mañana de verano, mientras estábamos tomando nuestro café en el porche, vimos a un extraño en un bote pequeño a la deriva por el agua. Era extraño porque casi nunca veíamos a nadie más en el lago. Saludamos al hombre esperando entablar una conversación amistosa, pero él permaneció en silencio y sin moverse, mirando directamente hacia nuestra cabaña. Al día siguiente, estaba allí de nuevo, en el mismo lugar, simplemente mirando nuestra cabaña. Nos dio escalofríos, pero tratamos de restarle importancia. Sin embargo, a medida que pasaban los días, su presencia se volvía más inquietante. Parecía estar observando cada uno de nuestros movimientos y no podíamos quitarnos la sensación de ser observados. Una noche, cuando cayó la oscuridad, no pudimos resistir la urgencia de verificar al hombre. Armados con una linterna, mi esposa y yo nos aventuramos hacia el muelle. El haz de luz reveló su rostro y la intensidad de su mirada nos estremeció. Retrocedimos rápidamente hacia la cabaña, sabiendo que era hora de irnos. Empacamos nuestras maletas al día siguiente, ansiosos por escapar de la atmósfera inquietante. De regreso en la ciudad, tratamos de entender lo que había sucedido. Llamamos a la policía, pero no pudieron hacer mucho ya que el hombre no estaba infringiendo ninguna ley. Hasta el día de hoy, aún no sabemos quién era el hombre ni qué quería. Es un misterio que continúa atormentándonos, y aunque no lo hemos visto desde entonces, no podemos quitarnos la sensación de que aún está allí, observando y esperando. Pasaron los meses, y el recuerdo del hombre misterioso comenzó a desvanecerse en el fondo de nuestras vidas. Lara y yo volvimos a nuestras rutinas diarias, pero siempre había una inquietud persistente cuando pensábamos en nuestra cabaña junto al lago. Una tarde, mientras estábamos relajándonos en casa, sonó el teléfono. Era una llamada de nuestro vecino John,
que vivía cerca de nuestra cabaña. Su voz sonaba urgente mientras transmitía un mensaje perturbador. «Hola, soy John. Necesitan regresar a la cabaña de inmediato, algo no está bien». Mi corazón dio un vuelco mientras escuchaba sus palabras. Sin dudarlo, Lara y yo empacamos algunas cosas esenciales y salimos a la carretera, sintiendo que la sensación de premonición crecía con cada kilómetro que pasábamos. Cuando llegamos a la cabaña, John nos esperaba afuera con una expresión sombría. Nos dejó entrar y nos explicó lo que había sucedido. Estaba pescando en el lago hoy y vi algo extraño cerca de su cabaña. John comenzó, su voz susurrante. Había un bote justo como el que describieron, excepto que esta vez había alguien más en él. Mi estómago se revolvió mientras John continuaba su historia. Explicó cómo la persona en el bote parecía estar buscando algo a lo largo de la orilla, moviéndose metódicamente de un lugar a otro. No pude ver bien su rostro, pero llevaba una chaqueta con capucha oscura y parecía estar tratando de evitar ser visto, dijo John, su voz llena de preocupación. Lara y yo intercambiamos miradas preocupadas. Parecía que nuestros temores se estaban haciendo realidad y el hombre misterioso había regresado, decidido a enfrentar la situación de frente. Decidimos quedarnos esa noche en la cabaña, vigilando cualquier señal del intruso. Cuando cayó la oscuridad, nos sentamos juntos en un intenso silencio, escuchando cualquier sonido afuera. De repente, un ruido rompió la quietud de la noche, un sonido tenue de golpeteo que venía de la dirección del lago. Lara y yo intercambiamos miradas nerviosas, con el corazón latiendo fuertemente en nuestros pechos. Sin decir una palabra, agarramos la linterna y nos dirigimos cautelosamente hacia afuera. Al acercarnos al borde del lago, el golpeteo se hizo más fuerte, resonando en el agua. Entonces, en el haz de nuestra linterna lo vimos, la silueta de una figura en un bote, con la cabeza cubierta por una capucha, girada hacia nosotros. Se me heló la sangre al darme cuenta de que el hombre misterioso había regresado y esta vez estaba más cerca que nunca. Con adrenalina corriendo por nuestras venas, llamamos a la figura, exigiendo saber quién era y qué quería. Pero para nuestra horror, la figura permaneció en silencio, su inquietante quietud enviándonos escalofríos por la espalda. En ese momento, supimos que teníamos que tomar medidas. Con manos temblorosas, alcancé mi teléfono y marqué el 911, esperando que la ayuda llegara antes de que fuera demasiado tarde. Mientras esperábamos que llegara la policía, la figura en el bote seguía mirándonos, su presencia arrojando una sombra sobre las tranquilas aguas del lago. Y mientras los segundos pasaban, no podía quitarme la sensación de que no estábamos solos, que algo oscuro y siniestro acechaba justo más allá de la superficie del agua. Mi amigo Hugo y yo fuimos a hacer una caminata un par de kilómetros hace años, cuando ocurrió algo realmente espeluznante. Habíamos decidido ir a un lugar a solo un par de horas de nuestro pequeño pueblo. No era un sendero oficial, pero teníamos un buen mapa y conocíamos bastante bien la zona. Cuando llegamos, el aire era fresco y lleno del olor a pino y un poco de humo, típico de nuestra área. Estacioné el auto y nos pusimos las mochilas, asegurándonos de tener suficientes suministros para el viaje por delante. Con botas resistentes bien atadas nos pusimos en marcha. Justo después de las 10 a.m., el sendero serpentaba a través de un denso bosque, con la luz del sol filtrándose a través de los árboles y las hojas sobre nosotros. El sendero estaba escasamente marcado con pintura blanca en un árbol cada 30 o 60 metros. Perdimos y encontramos el sendero varias veces durante las primeras horas. Parecía cuestión de tiempo antes de perderlo para siempre, pero no estábamos preocupados. Tenía mi GPS por si acaso. A medida que nos adentrábamos más en la naturaleza, el terreno comenzó a cambiar. El sendero se volvió menos definido y tuvimos que confiar en nuestro mapa y nuestros instintos para guiarnos hacia adelante. La belleza del entorno hacía que todo valiera la pena. Después de otra hora de caminata, estábamos bastante seguros de que nos habíamos perdido. No habíamos visto una marca en mucho tiempo. Estaba preocupado de que hubiéramos entrado en tierras privadas. Puedes meterte en problemas por eso donde vivo. Justo entonces, vimos una pequeña cabaña a lo lejos. La estructura se erguía desgastada y deteriorada, como si no hubiera sido mantenida durante mucho tiempo. Estábamos curiosos, así que, aunque sabíamos que no deberíamos,
Hugo y yo nos acercamos cautelosamente a la cabaña. A medida que nos acercábamos, parecía aún peor de lo que pensábamos. Las tablas de madera crujían bajo nuestro peso cuando subíamos al porche. Abrimos la puerta y entramos. Nuestros ojos se ajustaron a la tenue luz que se filtraba a través de las ventanas rotas. El aire estaba rancio y había un olor terrible. Mientras explorábamos el interior de la cabaña, descubrimos restos de sus antiguos ocupantes. Frascos de un líquido amarillo desconocido estaban en estantes polvorientos. Había una pila de viejas revistas en la mesa, con sus páginas amarillentas y rasgadas. Entre las imágenes descoloridas notamos un patrón perturbador. Los ojos de todas las personas en las páginas habían sido arrancados. Era como algo sacado de una película de terror. Hugo pensó que estaba preparado para parecer espeluznante, como si algunos niños lo hubieran preparado para que los excursionistas lo encontraran. Pero yo pensé que era real. Un olor acre llenaba el aire. Olía a carne podrida. Buscamos la fuente del olor, pero no pudimos encontrarla. Después de menos de 10 minutos salimos de la cabaña. Aún era temprano, pero decidimos regresar de todos modos. No planeamos pasar la noche, así que teníamos que ser cuidadosos con nuestro tiempo. Lo que no sabíamos era que nuestro encuentro espeluznante no había terminado aún. Mientras continuábamos nuestro viaje de regreso por el sendero, nos encontramos con un hombre. Parecía fuera de lugar, no llevaba ningún equipo de senderismo y estaba caminando, aunque era tarde en la tarde. Nos saludó con una sonrisa forzada y afirmó que estaba de excursión. Nos separamos rápidamente y miramos hacia atrás cada pocos pasos para asegurarnos de que no nos estuviera siguiendo. Caminaba en dirección a la cabaña. Finalmente llegamos de regreso a nuestro auto, que estaba estacionado cerca de la entrada del sendero. En nuestro camino, no vimos otro auto o camión estacionado allí, así que no tenemos idea de cómo ese otro tipo llegó allí. Creo que estaba viviendo en la cabaña de todos modos. Era un tipo extraño y estoy contento de no haber encontrado ese lugar cuando él estaba cerca.